también un poco repetir el objetivo de este encuentro, que es el segundo de un ciclo que está conectado con algunas estrategias anteriores desarrolladas desde el Partido Justicialista de Salta, para poner en la agenda del partido, que no es un partido menor, digamos, dentro de las articulaciones políticas de la provincia, los temas de diversidades, que, digamos, tenemos la intención desde el partido de seguir construyendo, digamos, en los territorios lo que está plasmado en la ley. Pero ustedes saben que una cosa puede estar plasmada en la ley y ser apropiada por los compañeros y compañeras, es una cosa muy diferente. Salta está en una profunda transformación social en ese sentido, y sobre todo el territorio del interior de Salta. Una cosa es vivir en Salta capital y solo a 10 o a 15 kilómetros. En los municipios, por las características estructurales del poder que tienen esos municipios, es muy, muy diferente. Prácticamente como si uno retrocediese unos 50 años atrás, podríamos decir, de alguna forma, digamos. Así que bueno, para no demorarnos más, vamos a, si llega Ana Laura, vamos incorporándonos a este proceso abierto de diálogo, de charla, y presentarles a los dos compañeros que yo invité para este encuentro, de modo de poder ir conociéndonos entre todos los compañeros de la provincia también, y de ir creando agendas y articulaciones que tienen que ver esta vez con Córdoba. El encuentro pasado habíamos conversado con dos compañeras de Buenos Aires, ellas eran Diana Mafía y una compañera trans, Florencia Guaymaría, realmente muy impresionante ella en sus discursos. Y esta vez, bueno, vamos a articular con dos compañeros de la provincia de Córdoba en este sentido. Ellos son Eduardo Matio y Marco Balsarini. A Eduardo lo he conocido hace mucho tiempo. Eduardo, yo voy a apelar, digamos, a nuestras identidades más afectivas, más que echar mano a muchos títulos que luego podemos ir contándonos, porque es importante lo que uno aprende académicamente en su vida. Pero si eso no lo podemos compartir con quienes conocemos, desde el afecto es como acumular papelitos, es lo que hemos estado hablando en algunos encuentros, le cuento a los compañeros presentes, para preparar esta intervención. Queríamos siempre que sea una intervención más dialogada y menos académica, y que desde estos discursos que nos asustan a todos, porque a veces uno cree que no sabe nada y no entiende nada, pero nosotros quienes estamos acá tenemos muchas experiencias territoriales de conocimiento, de llevar las cosas que aprendemos a las cosas que necesitan los compañeros y las compañeras en el territorio. Algunos le llaman militantes a ellos, no sé, habría que ver qué significa ser militante. Es una cosa, un concepto que siempre está abierto. ¿Y qué comentarles de Marco? Bueno, Eduardo es un gran filósofo que está a cargo de un instituto de investigación que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, un instituto que trabaja específicamente, o entre otras cosas, con mucha fuerza, cuestiones de género, con perspectiva de género y sexualidades. Y Marco es un joven psicoanalista brillante, a mi manera de ver. No sé si tanto por lo brillante que hace brillar el psicoanálisis, pero sí con su capacidad de traducir el psicoanálisis en términos de transformarlo en una herramienta para poder pensar la realidad en la que estamos. En ese sentido, les recomiendo luego que lo miren a Marco en sus redes, que tiene una producción de pequeños videos impresionante. Marco, yo lo tengo que contar, sobre la divulgación del psicoanálisis como herramienta. En ese sentido nos fuimos conociendo y acá estamos creando agendas y compartiendo hacia adelante. Antes de darle la palabra a Marco, tenemos previsto que cada uno de ellos articule aproximadamente por 20-25 minutos, y luego una interacción entre todos y todas para poder conversar con los compañeros. Pero antes de darle
la palabra a Marco, presentarles a ustedes, compañeros y compañera Analía, a mis compañeros de la provincia de Salta que se encuentran acá en este momento. Lo veo a José Matías allá arriba con esa carpeta amarilla. José, bienvenido. José es secretario de Acción Social, un área muy importante en el departamento de Rosario de la Frontera y muy cercana a Tucumán, Analía, que ha desarrollado de formas estratégicas ejemplares políticas de diversidad en ese departamento que es realmente muy importante, cabecera de la región sureste de la provincia, y yo estoy muy contento que José pudiera acompañarnos acá. Bueno, Iván es de Buenos Aires, nos ha empezado a acompañar desde el encuentro pasado, muy lindo que Iván esté presente acá, y les quiero comentar de quienes conozco, está Paul. Hola Paul, bienvenido. Paul es un compañero de la comunidad LGBT de Cafayate. Cafayate es una región impresionante por lo que está produciendo en este contexto. Y Brisa Rojas es también del sureste de la provincia, que está en la zona que limita también, ¿no? con el límite este de la provincia. Allá está Iván Díaz, del Departamento del Norte, Pichanal. Iván, bienvenido, un joven activista realmente muy potente. Y Bruno Bazán, Bruno, me parece sos de Salta Capital, Bruno, o de Metán. No. ¿De dónde, Bruno? De ¿Se Tucumán. escucha? Tucumán. Ah, Tucumán, Bruno. Sí, ¿cómo andás, Bruno? ¿Cómo estás? El gusto de verte. Qué bueno, hay gente que se conoce aquí, vamos creando redes. Bueno. Militábamos en la facultad. Qué lindo que se encuentren acá, compañeros. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Marco, así podemos ir avanzando, Marco. Bueno, hola, ¿se escucha? Te escuchamos. A ver, un momento que... A ver. Ok, bueno, ¿qué tal? Agradezco, Fernando, por la presentación y por tu amable invitación a participar de este ciclo sobre este tema tan importante. La verdad que un gran compromiso. La provocación de Fernando a trabajar de estos temas de sexualidad constituye para mí un verdadero acierto. Me parece que la época nos enseña que este tema es complejo y no es justo que yo lo concluya, pero voy a intentar transmitir acá. El tema es tan convocante que el año pasado, en el plan de estudios de la carrera de licenciatura en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, se aprobó una modificación en la cual, entre otras cosas, se incorporó como uno de los ejes la perspectiva de género para la formación de las y los futuros colegas. Esto no ha sido posible sin las luchas, las huelgas y las numerosas reuniones en el rectorado, lo cual da prueba de lo necesario que es por su existencia y de lo legítimo que es por sus efectos, que esta perspectiva no quede solamente en el debate cultural, sino que también sea alojada en el campo académico. Por su parte, Jacques Alan Miller ha hecho una apuesta por este tema también, ya que el próximo congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis lleva por título La mujer no existe. La mujer no existe es una expresión de Lacan que implica, entre otras cosas, tomar a cada mujer una por una, a impedir que se haga clase de lo femenino. Porque siguiendo Lacan, lo femenino no tiene algo que lo defina por sí mismo. Hoy veía una propaganda de Avon que justamente cuestionaba que el perfume sea femenino, que el color rosa sea femenino. Me gustó esa propaganda porque era muy lacaniana. Y bien, lo femenino para Lacan es nada, o sí, es goce que se siente en el cuerpo, y eso hay que verlo en cada una. Siempre lo que remite a la sexualidad es conmocionante y provocativo, de modo que se esperan efectos, que no siempre serán los más pacíficos. Ya sabemos por Freud que los temas de sexualidad no son sin sus consecuentes cuestionamientos, y el psicoanálisis está acostumbrado a ser cuestionado. Siempre lo estuvo, siempre tuvo que hablar desde la prudencia, pero teniendo que conjugar la novedad. Desde sus inicios, Freud decía cosas que nadie quería escuchar, cosas que fueron una afrenta para la inteligencia del hombre. Por ejemplo, decirle que el hombre no es amo de sí mismo, que el hombre no es amo ni en su propia casa.
y una afrenta para la ciencia, al demostrar en el año 1905, con su escrito Tres ensayos de teoría sexual, la existencia de la sexualidad en los niños, derribando el mito científico de que solo estaría sexualizado, como se pensaba, alguien que llega a la pubertad al alcanzar la madurez biológica para la reproducción. En esos años, Freud define al niño como un perverso polimorfo. Es decir, el niño presentaría todo el catálogo de lo que podría ser considerado actos perversos. Perverso para Freud quiere decir desviado de la meta sexual, o sea, satisfacerse de un modo distinto al coito. Con esto, Freud separaba la sexualidad de la biología, una nueva prueba que demostraba que la subjetividad no equivale al organismo. Y bien, titulé mi intervención Sexuación más allá de los géneros. Para responder esta pregunta haré un rodeo. Voy a empezar por hablarles de la sexuación. Sexuación es un término que inventa Lacan para abordar la cuestión del género más allá de las diferencias genitales. Desde luego que no rechaza que haya anatomías sexuales diferentes, pero se puede decir que los significantes hombre y mujer no son suficientes para nombrar lo que pasa en las satisfacciones que afectan los cuerpos. De modo similar nos recuerda Sergio Laya, que es un psicoanalista brasilero, en una entrevista que Mariana Gómez, psicoanalista de Córdoba, le hace para la revista Contingencia número 7, que padre y madre son para Lacan funciones y, en ese contexto, no necesitan corporificarse exclusivamente en un hombre y en una mujer. Tampoco se trata de pensar que en una pareja homosexual hay que definir quién va a ser el hombre y quién va a ser la mujer, quién va a ser activo y quién va a ser pasivo, o aún, quién va a ser el padre y quién va a ser la madre. Todo binario, no va por ahí. Sexuación no remite a sexualidad, ni tampoco a sexo. Sexuación es la posición inconsciente del sujeto, la fantasía con la que el sujeto va a la cama, porque el sujeto hace el amor con el inconsciente. La pulsión es lo que va a determinar la inscripción fundamental del sujeto en la sexuación, más allá de toda anatomía. La pulsión se articula a un objeto parcial, aislado, que situamos en el cuerpo del partener, o sea, de la pareja. El problema que tenemos hoy es que la sexuación sufre un desvío por un enfoque normalizador, un enfoque al que le presta apoyo el discurso de la biología. Según la biología, es hombre aquel ser vivo portador de espermatozoides. Me pregunto, ¿acaso el hombre es el único ser en la Tierra que porta espermatozoides? ¿Debe portar espermatozoides para definirse como hombre? A este enfoque normalizador también le presta apoyo la teoría de la evolución, que indica que todos los sujetos deben pasar por las mismas etapas, con lo cual ya se conocen las conclusiones que debería normalmente alcanzar, de lo contrario es anormal o hay que rehabilitar, porque ya está predeterminado el camino a seguir. Pero sexuación es nada de eso, no es la identidad. Precisamente la identidad sexual es lo que se pone en cuestión por los estudios de género. El gran valor de los estudios de género y los estudios queer es que han puesto en cuestión lo que creía saberse de lo que es hombre o mujer. Las grandes evidencias se han puesto en cuestión. Ningún universal parece sostenerse por sí mismo. En psicoanálisis no sabemos lo que son los hombres y las mujeres. No existe un significado unívoco predeterminado a lo que cada uno otorga a estos significantes. Esto significa que no hay género en el inconsciente. Hablar de hombres y mujeres no significa hablar de identificaciones, sino de goces. Por eso, posiciones sexuadas y no sexualidades. Me parece que la palabra queer, que pensaba hoy, creo que significa raro en inglés, no sé, corríjanme si no, que tiene como referencia a Judith Butler a finales de los años 80, es muy interesante porque dicho movimiento subvierte el orden de la diferencia sexual binaria, proponiendo la diversidad de goce sexual. Podemos decir que queer es una palabra muy lacaniana, porque el psicoanálisis se ocupa de lo que está fuera de la norma, de lo que no es comparable, tal como lo señala Miquel Bassols. Podríamos decir desde el psicoanálisis y con perspectiva de género que existen tantas maneras de vivir el género como sujetos en el universo haya.
Lacan fue el primer queer. Esto lo afirmaba Fabián Feinwax la semana pasada cuando nos traía su conferencia. Por muchos años Lacan fue el único psicoanalista en París en tomar pacientes homosexuales. Cuando los colegas de la época los tomaban como perversos y se decía que a los sujetos perversos se les negaba el análisis. Actualmente verificamos sujetos que deciden hormonarse y reasignar su sexo biológico mediante cirugía, lo que demuestra que estos cambios ya no son vistos por la sociedad como una patología, como lo era quizás en los años 80. Pero la ciencia todavía lo clasifica como un trastorno. En el DSM le llama disforia de género. Evidentemente, la lucha hacia la despatologización no ha terminado. La sexuación, y esto que quede claro, no se define por la diferencia anatómica, o por lo que Freud llamó lo fálico. Hay un chiste de una niña que vale tomar aquí, que lo trae Miquel Basol, que es un psicoanalista español, una niña que salía de la escuela y contó que en la clase de educación física le habían enseñado que los nenes tienen pene. Y se le preguntó, ¿y las niñas qué tienen? Y la niña respondió, las niñas tienen pena. El chiste deja afuera la diferencia sexual, porque la nena no dice, las nenas no tienen pene. Si bien gira en torno al pene, lo que Freud llamó penis night, el chiste indica que las nenas también tienen. Esta nena tiene pena. Las mujeres tienen, hoy más que nunca. Mujeres que presiden un país, mujeres que presiden la Asociación Mundial de Psicoanálisis, como Angelina Arari en este momento, mujeres titulares de cátedra, como Marina Gómez, y podemos seguir. Pero el sistema económico global sabe cómo definir a la mujer y lo hace según lo que no tiene, que entra en una lógica que llamamos binaria, donde se da un ordenamiento en razón de lo que está presente o ausente, lo que se tiene y lo que no se tiene. Es la lógica del poder, que va muy bien con el hipermodernismo, que produce sujetos consumidores. Esta lógica del poder es lo que la mujer ha sufrido, creo yo, durante decenios de años, donde se supone que el patriarca tiene y la mujer no tiene fuerza, no tiene poder. Durante siglos la mujer ha sido asociada al déficit, a lo secundario, y ahí queda definida como el sexo débil. Fue desconocida en sus derechos, reducida a la maternidad, sufrió formas de esclavitud con el trabajo y los servicios sexuales forzados. El derecho le impedía ejercer actos sucesorios. Recordarán, hasta no hace mucho, que la herencia femenina no pasaba a las siguientes generaciones. Primaba el poder del padre sobre los hijos. La escuela misma nos enseña, en una materia catequesis, que Dios creó al hombre, a Adán, y de una costilla, es decir, de un pedazo, hizo a la mujer, a Eva. Leemos en la mitología que Zeus castigó a Prometeo dándole, para su desgracia, a la mujer. Bien, puedo seguir con esta lectura hasta hoy, que seguimos teniendo lamentablemente vestigios de esa herencia. Pero Lacan ubica el falo del lado masculino, en las tablas de la sexuación. Es decir, que el que no tiene es el hombre, y busca tener, preocupado porque eso rinda. Freud mismo descubrió que definir a la mujer como lo que no tiene fallaba por algún lado. No hay que olvidar que Freud entra al psicoanálisis por las mujeres. No fueron los hombres los que inventaron el psicoanálisis, sino Freud con las mujeres, porque introdujeron una lógica distinta. Con las mujeres Freud descubre, por ejemplo, que las parálisis histéricas no tienen relación con lo anatómico, sino con la afectación que la palabra tiene en el cuerpo. Se trata de un cuerpo que no es biológico, sino un cuerpo erógeno. Voy a la pregunta del título, que como ven no es una pregunta exploratoria, sino una pregunta afirmativa, que contiene una afirmación, más allá de los géneros. Más allá lo tomo de Freud, que ubicó en 1920 que existía algo que no puede ser representado, que no puede ser dicho, que está más allá de las posibilidades de simbolización. Se trata de un resto que queda fuera de la operación de traducción, que sacude, dice Freud, al aparato, y esto le llama más allá del principio de placer. Para que se entienda, el principio de placer es un fundamento neurofisiológico que explica lo siguiente. Sentimos displacer cuando se eleva la tensión en el aparato nervioso, con lo cual habría que descargar esa tensión. Y el vaciamiento se vive como placer.
Pero Freud descubre que no todo en el aparato puede ser descargado. Había algo inevacuable que tenía que ver con el trauma sexual infantil. La sexualidad es traumática. Precisamente eso es lo que no puede entrar en el principio de placer. Todo esto, imagínense, cuestionaba totalmente los conocimientos de la ciencia y de la biología, porque en biología, sabrán, hay un eje central que es el equilibrio. Todo está sostenido en pares de opuestos, agonistas, antagonistas, antígeno, anticuerpo, ataque, defensa, óxido, reducción, pérdida de electrones, recaptación de electrones, placer, displacer, carga, descarga, todo binario. Tiene una razón. En medicina, esto permite tratar las patologías, contrarrestando lo que esté en exceso con su opuesto. El órgano precisa equilibrio para su funcionamiento. Este fundamento se llama homeostasis, resultante de la oposición en justa medida de dos elementos. De aquí que los elementos que se oponen son siempre simétricos. Parece que en este planteo ha caído la sexualidad. Vivimos en un mundo que se ha erigido a partir de las diferencias. Y las diferencias significan que la definición de una cosa no es por sí misma, sino por lo que le falta en relación con su referencia. Eso es un principio del estructuralismo, donde cada significante corresponde a un significado, tal como lo indicaba la lingüística de Ferdinand de Saussure. Es decir, que el mundo se ordenaría por esta lógica, en la cual cada elemento, cada esencia de las cosas tiene ya, de antemano, su relación con un significante. Una relación de correspondencia inequívoca e incuestionable. Lacan va más allá de esto. En los años 70, cuando propone las tablas de la sexuación, cuya lectura podemos decir algunas cuestiones. Primero, que el foco se desplaza de la anatomía hacia el goce. Esto es, no nos importa lo que no tiene, sino que nos importa cómo un sujeto se las arregla para vivir el goce sin que esa manera sea equivalente a la pretensión de normatividad. Al psicoanálisis le importa cómo, con lo que hay, se puede hacer un arreglo. Como un artista. Una obra no es igual a otra. Joan Miró decía que si no tenía pinceles para pintar, entonces iba a hacer pis en la arena seca. O sea, con lo que hay, el cuerpo, se hace algo propio. Si bien se acusa a Freud de haber hecho existir una forma universal, porque Freud decía que el varón resuelve su complejo de Edipo porque tiene temor a perder el órgano que le dispensa la única satisfacción real, la masturbatoria. Y que en la nena el proceso de resolución edípica es más complicado, porque al no tener ese órgano, tiene nada que perder, por lo tanto no hay temor, no hay algo que actúe como pudiendo hacer la ley. Por eso dice que la nena tiene envidia de quienes lo tienen y le reclama a su madre no haberla dotado del órgano. Por eso se puede entender que se acusa el psicoanálisis de mantener la heteronormatividad. Freud lo que quería mantener era la autoridad del padre. Claro, ningún psicoanalista hubo antes que Freud. Fue él quien con su genio nos trajo esta herramienta. Pero Lacan retoma a Freud. Y en este punto cuestiona al padre, aclarando que la sexuación va más allá de tener o no tener. Incluso dice que el Edipo fue el sueño de Freud, el sueño de mantener al padre. A esto apunta la obra de Deleuze y Guattari, que son un psicoanalista y un filósofo, la obra Anti-Edipo. Con las tablas, Lacan demuestra incluso que la histeria no es femenina, sino que está del lado masculino, diferente a Freud, que descubrió la histeria en las mujeres. Claro, era otra época también, con mayores represiones, restricciones y tabúes para la mujer y para la sexualidad. Con las fórmulas de la sexuación decimos que lo femenino no corre a cuenta del sexo biológico, sino de una lógica particular. Que la mujer tiene un lado del goce que excede, por mucho, a la relación con un hombre, y con el orden simbólico. O sea que a la mujer no la satisface completamente un hombre. Tampoco sabemos qué la satisface hasta que empezamos a escucharla. Ya sabemos que Freud murió sin poder responderse ¿qué quiere una mujer? Pregunta incontestable, porque no se puede hacer ciencia de la mujer. No hay una sola forma de ser mujer, no hay un modo que las englobe a todas, como quizás había en la época de antes. Recuerdo una paciente que venía angustiada a la consulta porque había decidido no ver más a un chico con quien salía por algo que ella consideraba una boludez, y por eso vino angustiada.
Resulta que este chico le llevaba siempre cosas que a ella no le gustaban. En una le llevó chocolates Milka y a mi paciente le gustaban los Block. Se trata de que este chico hizo existir a la mujer, como si a todas les tuviera que gustar el mismo chocolate. Y en ese sentido la ubicó en una serie. Menos deseo va a tener la mujer así, porque no fue escuchada. La boludez terminó siendo lo más importante. Ahora bien, apunto a la pregunta del título. Es cierto que las tablas proponen dos lados. Lacan propone lado femenino, lado masculino. Lado derecho, lado izquierdo. Dos posiciones. Parece confundirse con una propuesta binaria. Pero la cosa se aclara con el último Lacan, donde la salida es por la vía del uno del goce. Y con esto ya no se puede decir que el psicoanálisis defienda la heteronormatividad. El uno del goce es, para que se entienda, la marca no común, que no hace comunidad, que no hace pareja. Es la lengua privada, que no remite a significación. O sea, no se interpreta porque no ingresa en el símbolo. Por eso no se puede modificar, no se presta juicios, es rebelde a todo intento de gobierno, a todo intento de curación. Y da cuenta de lo que cada sujeto hace en nombre del goce a nivel del cuerpo. El psicoanálisis trabaja con eso, lo imposible de curar, que es la singularidad, para encontrar en cada ser hablante un saber hacer con ese límite incurable que Lacan llamó la insondable decisión del ser. Porque no es el yo de la persona quien decide, no es su razón o su ideología lo que decide. Lo que decide es esa insondable decisión del ser, que no puede domesticarse. Freud decía que había tres profesiones imposibles, entre ellas gobernar. Es imposible gobernar, porque la pulsión es indomesticable. Entonces, el binarismo se aclara con Lacan, con la clínica de los nudos. No se trata de un binario, sino de un goce que va más allá de la premisa fálica, que apunta a cómo cada quien se anuda ante el agujero. Y ahí no interesa el binarismo, sino el unarismo, como dice Éric Laurent, psicoanalista francés, el goce con el cuerpo, sin relación al otro. Porque en el fondo el goce es solitario, lo cual es otro modo de decir que no hay complemento para esa parte del sujeto. Hay una expresión de Lacan muy famosa: no hay relación sexual. No significa que no haya contacto genital entre dos personas, sino que no hay programa escrito que diga cómo se tiene que dar la relación entre los sexos. A veces un hombre no sabe qué hacer ante una mujer, y viceversa. Lo escuchamos en el consultorio. No hay un programa que diga eso, no está escrito, como parece que sí lo está en el mundo animal. Un animal sabe qué tiene que hacer con lo que es, mientras que en el mundo de los cuerpos que hablan no sucede igual. Hay que hacer muchas cosas para abordar la sexualidad, y eso desconcierta. Esta expresión, no hay relación sexual, la quiero dejar subrayada, porque los psicoanalistas celebran los índices que van en el sentido de neutralizar la anatomía como destino, como fue la ley de matrimonio igualitario, las manifestaciones y cualquier tipo de revolución en torno al sexo. Sin embargo, todo eso que va en dirección de hacer ingresar la diversidad es algo que, como indica Sergio Laya en la entrevista ya citada, nada de eso será una solución para los impases que se viven en función de la inexistencia de la relación sexual. La forma de suplir esa falta de relación sexual, dice Lacan en los años 70, es con el amor. El amor puede ir al lugar del fracaso en el encuentro entre los sexos. El amor hace condescender el goce al deseo, es decir, el amor pone en la línea del deseo al goce para que éste no se vuelva mortífero. La cuestión del amor recorre toda la experiencia analítica, a punto tal que Jacques Lacan ha afirmado que lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor. El psicoanálisis le permite al sujeto salir de una modalidad de amor limitada por la repetición, le permite hablar de su soledad, le permite alojarse con su más absoluta diversidad, sin ser juzgado. Si algo me enseña la experiencia analítica es que se trata de un encuentro que no se diferencia del amor en la vida cotidiana, salvo en los permisos sexuales. Ahora voy a hablar un poco del concepto de cuerpo. Para el psicoanálisis, el cuerpo se tiene, no se es. Nacemos con un organismo y luego construimos un cuerpo.
La palabra otorga un cuerpo. Es cierto que debe haber un conjunto material sobre el que construir el cuerpo, pero es un producto del lenguaje. La ciencia nos ha hecho creer que podemos dominar nuestro cuerpo, a condición de unificar el ser con el órgano, posición sexuada con anatomía, mientras que para el psicoanálisis el cuerpo es otra cosa que el ser. No hace unidad con el ser. Es decir, hay algo irreconciliable entre organismo y cuerpo, entre pulsión e instinto. Podríamos decir, todos somos trans, porque todos somos extranjeros de nuestro propio cuerpo. Nadie puede decir que el cuerpo es propio, que el cuerpo le pertenece. Tráiganme a uno que pueda decir eso. Las personas se marcan su cuerpo de diversas maneras, piercings, tatuajes, cirugías estéticas, marcan ese cuerpo que lo viven como ajeno, para sentirlo, para soportarlo, para acercarlo, porque si no el cuerpo, como dice Lacan, levanta campamento. Recibimos en el consultorio lo insoportable que es esto, porque los sujetos salen corriendo a dejarse abrazar por otras personas, apurados, ansiosos, medicalizados, sugestionados, excedidos, consumidores. No hay lugar para la angustia. Pero todos llevamos en el cuerpo algo que no es cómodo, un punto de disrupción. Somos todos trans, porque somos exiliados del lenguaje. Hay en cada sujeto un rechazo del cuerpo. Lo singular es el tratamiento de cada rechazo. En verdad que vivimos una época marcada por un empuje a estandarizar los cuerpos. Y quisiera dejar una advertencia sobre este punto, porque eso puede deslizarse a una maquinaria imparable, a un automatismo, donde el sujeto no elige, sino que elige la compulsión. Y lo particular de una máquina es que no se detiene. Está motorizada por una suposición de un mismo horizonte, sin pausa. Como si hubiera que sostener el semblante que la sociedad impone a la hora de la identificación sexual. Esta es la oferta de la ciencia en alianza con el capitalismo. El saber qué hacer con lo real del cuerpo. Básicamente una estafa, porque no parte de la singularidad. El psicoanálisis propone una escansión, una pausa, un detener toda esa maquinaria. Porque lo diverso en cada uno, lo extranjero, lo ominoso, lo no conocido, lo unheimlich, como decía Freud, es de por sí una incomodidad que no se puede gobernar, que no se puede erradicar, porque no está todo en el otro y tampoco en el propio campo. Hay que tolerar que eso no cierra, nunca cierra. Sujetos que se definen como yo soy gay. ¿De dónde proviene eso? Se trata de una afirmación, de una atribución de identidad, que no viene dada naturalmente, y son lo que llamamos en psicoanálisis una identificación. En psicoanálisis sospechamos de esas definiciones, por este carácter ajeno. Si aceptamos esas atribuciones de identidad, ya nada escuchamos de la singularidad. La tarea del psicoanalista es que la creencia de un sujeto no la tenga en relación con ideales, lo cual permite un amor más digno. Antes de terminar, les quería traer un pequeño recorte histórico con algunas derivaciones políticas acerca de Freud. Freud nace en 1856, en la localidad de Freiberg, Principado de Moravia, un pequeño pueblito en la parte noroeste del Imperio Austrohúngaro, que hoy sería localidad de Pribor, República Checa. Este imperio tenía como aliados a Austria, Hungría y Alemania, unidos en la ideología antisemita. La persecución judía alcanzaba a la familia Freud, sobre todo a la familia paterna que venía siendo perseguida desde décadas. Lastimosamente, 4 hermanas de Freud mueren en campos de concentración. Como consecuencia, su familia, conformada por inmigrantes, comerciantes y judíos, no podía, aunque lo intentó, ser fiel a tal imperio. Había que encontrar una manera de escapar. Las formas de que un judío pudiera ser aceptado en esa época eran 4. Esclavo, alemán, siendo parte de la nobleza o a través del saber, que era el ideal de la época, especialmente la medicina. Entonces la familia Freud apuesta a Sigmund, el único hijo varón, quien podía tener las lámparas y los libros. En efecto, su padre, Jacob, instala a su familia en Viena, ciudad en la que Freud vive desde sus 4 años, específicamente en uno de los barrios más pobres de Viena, llamado Leopoldstadt, donde se instalaron otros judíos del este, provenientes de Hungría, Moravia, Bohemia y Galicia.
Freud crecerá en ese gueto sin muros, habitado por judíos devotos y marginados, que se visten, hablan y comen de manera distinta a los judíos más integrados. Viena era la tercera ciudad de Europa en cuanto a la producción de saber. De esta manera, Freud circulaba desde pequeño en los centros neurálgicos de la producción de cultura hegemónica en el mundo. Tenía en sus manos no solo la posibilidad de salvarse a sí mismo, sino también, y era lo que le imperaba, salvar a su familia. Comienza entonces un inmenso esfuerzo para ser reconocido en el ámbito científico. Empieza a estudiar medicina en 1873. Fue un camino de decepción allí también, pues la universidad fue objeto de la idea de, como judío, sentirse inferior y avergonzado de su origen, o, como se decía, de su raza, y no parte de la comunidad del pueblo. A pesar de ello, se recibe en 1881. En 1885 adquiere una beca en la clínica de la Salpêtrière en París. Allí conoce a Charcot, quien le extiende la mano para empezar a tratar la histeria, el problema de la época. Empieza a escribir y a teorizar 2 metros bajo la tierra. Las mujeres de la época se empiezan a interesar por el psicoanálisis, a pesar de que el nazismo perseguía a Freud. Una de esas mujeres fue Marie Bonaparte, princesa de Grecia y Dinamarca, sobrina bisnieta del emperador Napoleón Bonaparte, venida de una familia rica y disciplinada. Estaba casada, pero se decía que no conocía el placer. Creyó tener una anomalía en su anatomía. Se hizo operar varias veces, pero sin éxito. Un psicoanalista que ella conocía, René Lafort, le aconseja entrar en análisis, pero ella quería analizarse con Freud y nadie más. Va a Viena. Primero Freud nada quería saber con ella. Pensaba que era un capricho de princesa. Ella lo termina convenciendo. Empiezan las sesiones y finalmente ella dedica el resto de su vida al psicoanálisis. Funda la Sociedad Psicoanalítica de París en 1930 y empieza a traducir y a editar las obras de Freud al francés. En 1938 organiza la partida de los Freud a Londres y paga el rescate que reclamaba la organización nazi. Una mujer no solo salvó a Freud y a lo suyo de los nazis, sino al psicoanálisis. Con esta historia se evidencia que Freud era un inmigrante siempre, un inmigrante incluso en su propio cuerpo. Y ser un inmigrante es el estatuto mismo del sujeto en el psicoanálisis, dice Miller. Esta historia también demuestra que el psicoanálisis se muestra sensible desde sus inicios al peligro de las ideologías partidarias de masas y que las mujeres son tan poderosas como fundamentales para el psicoanálisis. Bien, concluyo aquí, espero que algo se haya comprendido. Gracias, estimado Marco. Yo creo que ha sido muy claro y vamos a ver ahora en el diálogo cómo yo quedo con ganas de hacerte muchas preguntas. Antes de darle la palabra a Eduardo, decirte que creo que debemos celebrar ser inmigrantes en ese sentido y ser nómades, tal vez en otros, para poder producir resistencias e ir siempre hacia adelante. Así que gracias por tu colaboración para pensarnos a cada uno de nosotros en nuestros propios territorios a partir del gran Freud. Vamos a darle la palabra a Eduardo, que va a contar con 20-25 minutos y luego vamos a tener unos 10-15 minutos para interactuar entre todos, que es posible por ahí, se puede extender un poquito más. Eduardo, sin más preámbulos, te dejamos la palabra. Yo les prometo que voy a ser breve, así podemos conversar un poquito más. Mi intervención se titula algo así como la ESI y la justicia social, la educación sexual integral y la justicia social, pero no quiero comenzar sin primero agradecerle a Fernando la invitación, al Ateneo Miguel Ragone por organizar este espacio, a los compañeros del Partido Justicialista de Salta, por preocuparse porque estos temas se pongan en agenda y efectivamente tengan un lugar importante para la política, ¿sí? Así que, bueno, agradecerle también a Marco la
lo que nos compartió acerca del psicoanálisis, que también es importante que en este momento podamos hacer estos cruces entre distintas perspectivas. Para hablar del vínculo de la educación sexual integral y la justicia social, yo quisiera partir de tener en cuenta a la ESI como una política pública, ¿sí? Ustedes saben que la ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, fue sancionada en octubre del 2006, y el año próximo, en el 2021, se van a cumplir los 15 años de que fue sancionada, y ya es una buena ocasión para que nos pongamos a evaluar en qué medida los objetivos de la ESI, los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, se han visto cumplidos. En qué medida hemos llegado a cumplir, en qué medida se han cumplido, en qué medida se han implementado, en qué medida nos hemos quedado cortos, en qué medida hemos ido más allá de lo que se proponían esos objetivos. Para poder hacer esa evaluación, a mí me parece que no hay que perder de vista que la ESI, en tanto política pública, puede ser un dispositivo biopolítico, es decir, puede ser una política sobre la vida, que disciplina los cuerpos y que los vuelva dóciles y productivos. Es decir, en la medida que muchas veces hay ciertas versiones de la ESI que se reducen a una práctica preventiva, que entiende a la sexualidad como un riesgo, no es raro que podamos quedarnos con una ESI así, recortada, limitada a esa función disciplinaria. Pero también lo cierto es que puede encarnar una biopolítica afirmativa, es decir, puede ser un dispositivo transformador, puede ser una política de la vida, una política que la vida se da a sí misma. Y esto último solo es posible cuando la educación sexual integral es una educación sexual con perspectiva de género. Es decir, cuando no cae en lo que ya Graciela Morgade llamaba el modelo moralizante de la educación sexual. Ese modelo moralizante de la educación sexual integral era el que privilegia la dimensión ética, una dimensión que obviamente tiene que estar y que está pensada en esta integralidad de la educación sexual integral, pero sobre todo cuando esa dimensión ética se reduce a su raigambre religiosa, a su deber ser. Es decir, cuando ese modelo moralizante ha recalado en lo que se ha llamado una educación para el amor y queda reducida a lo que los catequistas hacen dentro de una escuela. Son los catequistas quienes tienen que resguardar esta manera de concebir la sexualidad, sobre todo en el campo de las escuelas confesionales. Ahora, así como hay un modelo moralizante, también hay un modelo biologicista, que como decíamos es ese modelo preventivo que ve a la sexualidad y que prácticamente se limita a evitar ciertos riesgos, el HIV, las ITS, el embarazo adolescente, y bueno, varias cosas más que obviamente también deben ser motivo de la ESI, pero la ESI no debería quedar ni presa de ese modelo moralizante, ni preso de ese modelo biologicista. En este punto me quisiera detener en una cosita que me parece que es importante, y que es en relación a esta campaña que se hizo en relación a "Con mis hijos no te metas". ¿Por qué? Porque es parte de esta idea que decíamos recién de concebir a la ESI como un dispositivo disciplinador. Con mis hijos no te metas, cuando se aplica esta política pública, nosotros sabemos que es una gran campaña transnacional, pero que cuando se aplicó acá, después que en el 2018 no se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, vieron que se hizo mucho énfasis en insistir en la importancia que tenía la educación sexual integral. Pero sabemos que mucho de eso no prosperó, y sobre todo, justamente como reacción a esa importancia que se le quiso volver a dar a la ESI, aparece esta consigna, aparece este hashtag, que no solo es un obstáculo para la implementación de la ley, sino que
yo creo que compromete la naturaleza misma de la ley 26.150, en la medida que una discusión que queda zanjada en esa ley del 2006, que dice desde el artículo primero que la educación sexual integral está confiada al Estado, es el Estado el que debe satisfacer este derecho que tiene todo niño, niña y adolescente de recibir educación sexual integral en todas las jurisdicciones y en todos los niveles de la educación, desde el jardín de infantes hasta la educación superior no universitaria, pese a que ahí queda saldado que es el Estado, y el Estado a través de los docentes como agentes del Estado que tienen que satisfacer esa demanda, ese derecho. Lo cierto es que el hashtag justamente muestra en qué estado estamos nosotros al momento de pensar que si es posible, que es si ha circulado, que es si se disputa, y que es si nosotros podemos querer y debemos ser capaces de disputar. Ahora, si no queremos una ESI que sea moralizante, si no queremos una ESI que sea biologicista, lo que queremos es que sea una ESI con perspectiva de género, decíamos. Una ESI que apueste a una mayor soberanía reproductiva, que apueste a una mayor autonomía sexual. Es decir, estamos pensando en una ESI que sea feminista. Y será feminista cuando apueste por hacer posible un aspecto que para mí es fundamental de la justicia social, que es lo que muchas autoras feministas han llamado justicia erótica. Posiblemente la primera ha sido Gay Rubin, pero entre nosotros ha sido Beto Canseco el que ha tratado de explicar qué significaría algo así como una justicia erótica. Y vuelvo a repetir, para mí no es menor que pensemos en la justicia erótica, sobre todo en este espacio del Partido Justicialista, porque a mí me parece que es una de las caras fundamentales de una justicia social, bien entendida. Esos dos aspectos de la justicia erótica son, por una parte, tiene como una pata negativa y una pata positiva. La pata negativa tiene que ver con garantizar a todo cuerpo el vivir una vida libre de violencia sexual. Nosotros en estos días, otra vez más, tenemos que asistir a que los medios nos hablen de un pibe como Enzo Aguirre, un joven gay, presuntamente trabajador sexual que fallece de una manera ominosa, de una manera terrible, un crimen de odio en plena ciudad de Buenos Aires. Se supone que estaba trabajando, dos tipos lo atacan, lo lastiman, finalmente lo matan. La cuestión es que eso que le pasa a Enzo no le puede pasar a nadie. Por eso decimos que una de las partes de esta justicia erótica, esa parte negativa, tiene que ver con garantizar a todo cuerpo el vivir una vida libre de violencia. Pero esta pata negativa se completa además con una pata positiva, y que es la que consiste en garantizar a todo cuerpo el acceso a una vida sexual plena. Es decir, no solo evitar la violencia, sino también asegurar a todo sujeto una vida placentera. Esto último, el tener una vida placentera, se hace verdaderamente accesible cuando se apuesta por una genuina gramática de la diversidad. Y cuando digo lo de genuina gramática de la diversidad, es porque estoy pensando en que tiene que ser una diversidad que haga lugar a todas las diferencias corporales, a las diferencias identitarias, a las diferencias afectivas. Que hacer lugar a la diversidad no sea puro decorado, que no sea incluir para la foto, que no sea dar lugar a la diversidad en un marco que no se discute, que no se revisa, que ya se da por dado. Por ejemplo, las políticas identitarias de las que hablaba, a las que aludía Marco, perdón, y que probablemente el ejemplo más concreto pueda ser el poder casarse, el tener un documento, y no porque esté mal casarse o tener un documento. El punto es si casarse y tener un documento es algo así como la puerta de entrada a la civilidad. Una verdadera gramática de la diversidad se da cuando permite que la diversidad nos interpele completamente.
cuando pone en cuestión la vida doméstica, la vida institucional, en la ESI, la vida escolar, pero también la vida partidaria. Si no, compañeros, la diversidad será puro verso, será puro cuento. Si la ESI en la escuela, si la ESI en la vida partidaria, no se, como decía Val Flores, no se desheterosexualiza, y podríamos agregar, si no se descisexualiza, si no se putifica, diría yo más fácil, si no se travestifica, si verdaderamente no se pone la camiseta de la diversidad, no va a ser verdaderamente inclusiva. Va a incluir en lo mismo, pero no va a disputar ese sentido de lo mismo. En el plano escolar, concretamente, esa diversidad se hace posible cuando la justicia erótica supone, cuando queremos responder a estos dos aspectos de la justicia erótica. Por una parte, esa pata negativa que decíamos, y en ese caso, combatir la discriminación. Combatir la discriminación debería ser uno de los aspectos fundamentales que debería formar parte de la ESI. No solo algo que estaba en la letra de la ley, en el último objetivo del artículo 3 de la ley 26 de las mujeres, ni se hablaba de la noción de género, identidad de género, pero esa puerta abierta por ese objetivo nos hace pensar hoy en la necesidad de combatir la discriminación, no solo por razones de género, sino también por razones de identidad de género y también por razones de expresión de género y de orientación sexual. Primeramente con niñas y adolescentes. En ese sentido, cualquier ESI debe ser, entre otras cosas, una campaña anti-bullying, pero no solo respecto de los niños y adolescentes, sino también respecto de sus docentes, respecto de las familias, respecto de todos aquellos y aquellas que forman parte de la comunidad escolar. Pero a ver, hacer justicia erótica en la escuela no solo significa responder a esta pata negativa, sino también supone responder a una pata positiva, que consiste concretamente en alentar y celebrar, subrayo lo de celebrar las diferencias, no tolerarlas, celebrarlas, las diferencias corporales, identitarias y afectivas. Más todavía, se debe hacer lugar, y esto es algo que debería ser pensado, cómo hacer lugar al placer, a los placeres en la vida escolar. Para salir de la vida, para salir de la gramática del mandato, de la gramática de la orden, de esa gramática escolar que es funcional a ese fascismo ambiente en el que vivimos. ¿Vieron así como se habla de humedad ambiente? También podríamos decir fascismo ambiente, esa idea así tan difusa, pero operante y persistente que tiene el fascismo, de tomar nuestra vida individual, de tomar nuestra vida colectiva, de tomar nuestra vida institucional, y ahí la ESI, en la medida que nos obliga a modificar completamente nuestros contratos escolares, podríamos decir, nuestros contratos pedagógicos, es que hace posible hacer, como me gusta decir a mí, hacer de la ESI una introducción a la vida no fascista, para copiarle a Foucault, y poder pensar que hay que salir de esa gramática del mandato, que está tan presente en las escuelas, para dar lugar a una gramática del deseo, para dar lugar a una proliferación de formas de vida que se empiezan a ensayar en las escuelas. No quiero terminar sin hacer alusión a algo que veníamos hablando con Fernando, en relación a qué puede tener que ver la ESI con la vida partidaria. ¿Tiene algo que ver? Bueno, yo creo que sí que tiene mucho que ver. En primer lugar, porque yo no creo que la ESI, pese a que la ley 26.150 habla de la ESI en el ámbito del sistema escolar formal, sin lugar a dudas, la ESI ha ido mucho más allá
de eso. En ese sentido, si bien en muchos sentidos su implementación ha sido deficiente, también es cierto que en muchos sentidos sus objetivos se han cumplido en formas impensadas. Y creo que esas formas impensadas tienen que ver cuando pensamos que esa ESI no solo acontece en las escuelas, sino también ocurre en los medios de comunicación, ocurre en los clubes, ocurre en los dispensarios, ¿por qué no en las parroquias? También en los partidos. Y entonces en ese sentido la ESI también tiene un lugar, o debería tener lugar, un lugar importante en la vida partidaria. Sobre todo, no sé si habrá aquí que tenga, o esto lo escuchará después alguien que tenga alguna responsabilidad partidaria, pero si hay alguien que tenga responsabilidad partidaria, tendría que recordar la gran responsabilidad que tenemos por seguir formando a muchos chicos y chicas, muchos chiques que llegan al partido, a este partido en particular, no a otros, a este en particular, y necesitan ser formados. Y entre otras cosas, ser formados también en una educación sexual integral con perspectiva feminista. Es cierto que la ESI no conoce edades, pero sin duda esa formación se debe subrayar en esos momentos iniciales, podríamos decir, de la vida política. Porque en este partido, que toma como bandera la justicia social, no habrá adentro del partido justicia social si no hay justicia erótica. Y esa justicia erótica, repito, esto de que no haya violencia sexual y que haya pleno acceso al placer. Y esto, para hacerlo posible, hay que empezar con les pibes, con les pibis. Este es un aspecto. Pero otro aspecto que me parece que es importante respecto de los partidos, y en particular de nuestro partido justicialista, es la incidencia que los partidos tienen en la implementación de la ESI. Por esto que decimos del fascismo ambiente. En primer lugar, promoviendo acciones. Ya el Partido Justicialista de Salta, que se ha mandado a través de Fernando este ciclo de conversatorios, ya tendría que estar pensando a ver cómo el año que viene nos ponemos a pensar en Salta la ESI. Por lo menos se le tiene que hacer hay que hacer un encuentro con la Graciela Morga de Fer, por lo menos. Promoviendo acciones, pero también, y perdonen que me ponga la gorra, pero también controlando y monitoreando la implementación de la ESI. Porque abundan esas formas moralizantes y biologicistas que recortan el efecto, el poder, la potencia que puede tener la ESI. Y pregunto qué va a hacer el Partido Justicialista de Salta para los 15 años de la ESI, porque de los gorilas no podemos esperar nada. De los gorilas solo podemos esperar la defensa, como están ahora en la defensa de la propiedad privada. De la ESI no se van a acordar, entonces nos acordemos nosotros. Sobre todo, y vuelvo a donde comencé, pensando que la ESI es una política pública. Es una obligación que el Estado debe satisfacer respecto de un derecho humano que tienen niños, niñas, niñes y adolescentes. Y que en última instancia es una política pública que favorece la justicia erótica, y porque favorece la justicia erótica, favorece, amplía, fortalece la justicia social. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Eduardo, muchas gracias a vos. La verdad que han dado dos puntos de vista tan profundos que no sé si podemos solo en un rato deglutirlos. Yo, antes de darle la palabra a los compañeros y compañeras que quieran intervenir, hacerles dos preguntas, y estoy viendo a Analía ahí que tiene muchas ganas de preguntar también. Una para vos, Eduardo, y otra para vos, Marco, para abrir el diálogo. Yo voy a exagerar un poco lo que vos dijiste, Eduardo, para tratar de dejarlo más claro todavía. Creo que
podemos asimilar perfectamente la ESI a la justicia social como la concebimos, por lo menos un grupo de compañeros y compañeras en el partido peronista, que no nos consideramos gorilas, porque de verdad hay muchos compañeros dentro del partido justicialista que sí son gorilas. En los peores términos que vos lo planteaste de defender la propiedad privada y que solamente imaginar la política como una política de poder para defender la propiedad privada. Pero si la ESI es la justicia social, entonces esos maestros que tienen dificultades en esa estructura burocrática que es el aparato de educación por donde lo mires, bien lo podemos comparar con la estructura burocrática que es un partido. Y a mí me interesa, amigos y amigas, invitarlos a pensar el partido hacia adentro. ¿Por qué, Eduardo? Esta es la pregunta. ¿Pensás vos que a los compañeros y compañeras que conducen las estructuras partidarias les dificulta tanto hablar de ese, porque les dificulta hablar de la sexualidad? No es solamente un término de ese. Pareciera ser que donde se piensa el poder hay que borrar la sexualidad y el deseo. Y a mí me sorprende mucho que son las propias mujeres, compañeras del partido, que andan siempre pidiendo el tema de la reivindicación del género, que tampoco los hablan. Es como que es más fácil ligarse al poder que plantear cómo se construye y cómo funciona el poder y ser dóciles a ese poder. Me da mucha pena que muchas de mis amigas en el partido son tan dóciles al poder. Eso por un lado, Eduardo. La pregunta es concretamente por qué a muchos dentro del peronismo puede costarle tanto hablar de sexualidad porque pareciera ser que atenta al poder. Y en ese mismo término, Marco, quiero preguntarte a vos, ¿por qué pensás que los varones les cuesta tanto hablar de poder? No de poder, a los varones del partido les cuesta hablar de sexualidad. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿les cuesta hablar de sexualidad o les cuesta hablar de sus propias sexualidades por temor a perder el poder? No importa que esas sexualidades que tengan como objeto de deseo, pero no se habla de sexualidad. Sexualidad y poder es una cosa, un tabú dentro de la institución partidaria. Quiero dejar esas dos preguntas planteadas y también decir una cosa que dije de las mujeres del partido. Los jóvenes del partido son dóciles, piden permiso. Me gustaría que los jóvenes del Partido Justicialista de Salta pudieran hacer lío como los veo en Buenos Aires, como los veo en Córdoba, que están siempre macaneando y que están siempre jodiendo para que los partidos vayan hacia adelante. No, piden permiso para escuchar, piden permiso para participar, piden permiso. Y esto es algo que tiene que ver también con la forma en que se vive el deseo y la sexualidad que tan magistralmente explicaste vos, Marco. Así que te cedo la palabra, Eduardo, para empezar a pensar estas puntas que les dejo. Primero que nada, disculpen si me pongo un poco, si soy un poco enfático, pero lo enfático es por gringo, no por otra cosa. De hecho, una de las cosas que habíamos charlado mientras preparábamos qué íbamos a decir, era algo que quizá no dijimos, pero que me parece que es importante ahora al abrir el espacio para la conversación, y que es que tanto Marco como yo, pero sobre todo yo, traemos el saber que cultivamos, pero es un saber entre otros saberes posibles, y es un saber que se va a ver beneficiado por lo que podamos discutir acá, por lo que podamos conversar acá, por el intercambio de saberes que podamos hacer acá. Entonces, de ninguna manera es una bajada de línea, ni una... Digo, son convicciones que puedo tener yo y que obviamente pueden otros compañeros, compañeras no estar de acuerdo, pero que bueno, lo hago con buena voluntad, lo traigo acá y me gustaría escuchar qué piensan ustedes sobre eso.
Eso era lo primero que quería señalar. Lo segundo, primero, no, respecto a la pregunta tuya, Fer, no podría dar, sería incapaz de dar una receta. Sí es cierto, yo me quedaba pensando con esto que vos decías de cómo los partidos o las escuelas, o como cualquier otra institución, tienen estructuras burocráticas tan fuertes, ¿no? Que resultan, que son las que favorecen su permanencia en el tiempo, pero también las que las fosilizan respecto de los cambios que se van imponiendo. Y si esos cambios no los movilizan les pibis, se vuelve muy complicado que esas estructuras burocráticas no se vayan modificando. Dificultades para hablar de la sexualidad creo que tenemos todos. Cuando hablamos en abstracto, todos podemos ser maestros para hablar de la sexualidad, pero la ESI, justamente una de las cosas así como maravillosas que tiene, es que lo primero que plantea como puerta de entrada de la ESI es la pregunta la pregunta en nombre propio acerca de qué es la sexualidad para mí. Y esa es una pregunta que se le hace a cada docente, ¿no? Y la ESI siempre, de alguna manera, te vuelve a ese lugar, y me parece que es fundamental para poder pensar qué es lo que hacemos cuando hacemos ESI, desde dónde hacemos la ESI. Y bueno, cuando esa pregunta no está, a ver, yo lo diría de nuevo. Si trae este argumento de la justicia erótica como parte de la justicia social, y la ESI contribuyendo a esa justicia erótica e indefectiblemente en la justicia social, era porque me parece que necesitamos argumentos para decir, bueno, ¿por qué tenemos que defender todas estas cosas? ¿Por qué para el Partido Justicialista puede ser importante, sobre todo si se pone de nuevo la camiseta de la justicia social, atender a estas cuestiones? Porque me parece que tienen que ver con algo que lo decía Marco, que se ha vuelto fundamental desde la modernidad para acá, que es algo, podría no serlo, podría no haberse problematizado, pero se problematizó. Y es que la sexualidad se ha vuelto, para bien o para mal, en una marca identitaria. Como tal, mucho de lo que nuestras vidas, mucho de lo que decimos de nuestras vidas, mucho del significado que tiene nuestra vida, pasa, para bien o para mal, por estas cuestiones. Lo que Foucault planteaba sobre el dispositivo de la sexualidad. Claro, la sexualidad ahora se ha hecho, en los últimos 100, 150 años, se vuelve un problema, y es eso, un problema que en mayor o menor medida, de nuevo, para lo afortunado, pero también para lo desafortunado, hay que tematizar. Se vuelve un tema importante como la vivienda, un tema importante como la salud, un tema importante como el trabajo, un tema importante como tantos otros temas. Dificultades son variadas, pueden tener que ver con los prejuicios, pueden tener que ver con muchas cosas. Y además porque obviamente leía los otros días una frasecita de Andrés Rivera que decía, siempre es más fácil ser fascista que socialista. O podríamos decir, siempre es más fácil ser conservador que ser progresista. Y bueno, esa disputa la tenemos en el peronismo siempre. Quienes nos reconocemos peronistas, siempre sabemos que es una disputa interna del peronismo llevar la imaginación peronista más allá de sí misma. Bueno, hoy por hoy esa imaginación feminista, peronista, feminista, es también una imaginación disidente, que tiene que llevar esa imaginación siempre un poquito más allá de sí misma. Ojalá que podamos, ojalá que podamos. Yo creo que eso se hace a martillo, dándole. Gracias. Lo escuchamos ahora a Marco, así vamos abriendo el diálogo. Y luego me gustaría
Analía, escucharte una devolución de todo lo que estamos hablando desde tu trabajo ahí en Tucumán. Marco, te dejamos la palabra. Bueno, gracias Eduardo. Me gustó cómo abordaste la pregunta, que lo que extraje, de qué incidencia y qué lugar tiene la ESI hoy, tal como nos propones. Ahora, yo pensaba algo, que vos decías que la ESI no sea puro decorado. En efecto, ahí algo falla. Se constatan los intentos que se hacen para que ese documento, ese manual de cómo abordar la sexualidad, vaya en la misma dirección que la práctica, de que se aplique como tal en su contenido al ámbito de la educación. Me preguntaba, ¿por qué falla por ahí? Creo, primera respuesta, y me gustaría saber qué te parece, Eduardo, que la educación enraizada en la biopolítica, por su apoyo en el discurso del amo, no puede abordar ese fallo. ¿No será esa equivocidad la que deberemos asumir? No como guía, porque es necesario que existan políticas para todos, de las cuales se sostienen los derechos humanos, pero ¿no será el uso de la ESI una nueva forma de desconocer esa equivocidad? Una pregunta. Fernando, gracias por la pregunta, me hiciste pensar. La verdad que es difícil contestar eso. Los varones, habría que ver qué varones, no se puede hacer clase de eso. Pero bueno, salvando esto, si me permito responder, voy a tomar las tablas de la sexuación de Lacan para responderte. Lacan dibuja una flecha desde el símbolo del sujeto barrado, que está en el lado masculino, hacia la letra A minúscula, que en psicoanálisis le llamamos a ese objeto, pero no es objeto de objetividad, sino objeto en pérdida. O sea, hace esto. Hace esto. Entonces se ve de sujeto a objeto A, que es el objeto pérdida. Entonces el masculino tiene una sola orientación, dice Lacan, hacia el objeto que le falta. O sea, el encuentro del hombre con la mujer significa el encuentro con su propia castración. Por eso la mujer es el síntoma del hombre. Y dibuja dos pisos en la tabla. En el piso superior hay unas fórmulas que las toma de la lógica. En el lado izquierdo, piso superior, vamos a leer este símbolo, que es para todo X, phi de X. Significa que todo, esto quiere decir que todo es fálico. El sujeto está bajo esa función. Todos los que se inscriben del lado hombre están alcanzados por la castración, están castrados. Con Freud sería, todos estos son tomados por el Edipo. Es como Juanito, cree que en todos los humanos tienen pene, todo falo, se hace un universal. Para todo masculino, phi de X. O sea, todo masculino está alcanzado por la ley del padre, aquella con la que puede ser nombrado el sistema simbólico. Entonces, el universal define al sujeto masculino. Esto protege al masculino del goce absoluto. Es un goce regulado que cae bajo castración. Ese goce perverso, diría Lacan, que viene de pereversión, donde el pere es padre en francés, un goce perversamente orientado. Con eso descarta el goce absoluto del masculino y queda civilizado por la ley. Quizás por eso sea que no habla, porque es un goce condenado a la insatisfacción, porque nunca lo tiene. Por eso la histeria está de este lado, el masculino. Entonces es un goce regulado por el falo y puede ser equivalente a otra cosa. Por lo tanto, la lógica masculina es siempre de incompletud, de falta. Quizás por eso es que a los varones les cuesta hablar de poder. Sería, creo, Marco, un partido muy diferente si los varones del poder pudieran gozar más, entonces, estar menos castrados, están preocupados por el poder absoluto y gozar un poco más. Sería el poder un poco más civilizador y menos destructivo, me parece, en esas líneas. Le damos la palabra a Analía. Podés activar tu micrófono, Analía, que está desactivado. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. La verdad que, a ver, acá Fernando me da la palabra. No estoy a la altura y a las circunstancias de los dos que han hablado y han expuesto cosas tan interesantes. Lo que sí les quiero decir, en principio, que lo que Eduardo plantea, ¿no?, esta cuestión de lo partidario, aunado a través de la justicia social con la ESI, me parece un planteo súper innovador,
Lo que sí me parece a mí que la ESI, en principio pensemos, ¿no? Desde dónde surge justamente desde el peronismo, ¿no? Eso en un conjunto de leyes que claramente intentan de algún modo democratizar no solamente la cuestión de educación sexual, sino también, por ejemplo, a través de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? Toda una serie de, un conjunto de leyes, ni hablar de Ley de Identidad de Género, Ley de Matrimonio Igualitario, fíjense, ¿no? Todo un compendio de leyes que intenta democratizar, ¿no? El acceso, creo que tiene que ver con la justicia social. Ahora, circunscripto a la ESI a las escuelas, en mi experiencia, lo que sí en Tucumán, los primeros años se ha implementado claramente con dos versiones que Eduardo lo dice, que sería la ESI como un enfoque de riesgo moralista, podríamos decir, y la ESI desde este enfoque biologicista o médico. Y el enfoque de género, recién ahora se está cuestionando algunas cosas en torno a esto, a los contenidos de la ESI son absolutamente binarios, uno ve las láminas con las que se trabaja en las escuelas y son absolutamente binarias, pero bueno, también está esta cuestión del placer desdibujado, por eso cuando vos, Eduardo, decías, ¿no? Esto de la justicia erótica, me parece un concepto muy interesante, y que también hay que trabajar mucho sobre esto del erotismo porque es como que quedara muy lejos de la infancia. Si a la comunidad de padres se hablaba de educación sexual y por más que se asociaba al concepto de integralidad y asustaba, se imaginan si hablamos, ¿no? De una justicia erótica. Es como que para los padres sería, o madres directamente, esto de ir y hablar de sexo y de erotismo y de pornografía en el jardín de infantes. Sería una cosa así. Pero bueno, me parece por ese lado un planteo muy interesante. Y por el otro, creo que Marco había hablado algo de que todos somos trans, y me hizo acordar, Marco, hace un par de semanas hubo un congreso de sociedades complejas en donde habló Farneda y él planteaba que todos, en definitivas, todas las identidades, pagamos peaje, ¿no? Para construir nuestra identidad. Lo que pasa que claramente las identidades trans pagan peajes más costosos, pero todos para construir quiénes somos y a qué identidad pertenecemos, de alguna manera resignamos y tratamos de normativizar y construir esa, vos habías dicho como, no eran artefactos, lo artificial, ¿no? Esa puesta en escena, en ese cuerpo, en este sentir, siempre hay algo de lo artificial. Así que la verdad es que, bueno, desde mi experiencia soy psicóloga infantil y la verdad es que me parecen súper interesantes estos dos planteos, uno desde la clínica y el otro desde la ESI, porque también he podido participar como técnica en la ESI. No soy del partido, sí tengo mi afinidad ideológica, pero por eso agradezco muchísimo este espacio que, bueno, da para que sigamos pensando y en colectivo, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Analía. Y ahora quiero darle la palabra a José Calderón, que trabaja en la acción social de ese municipio de Rosario de la Frontera, para que nos cuente, José, cómo trabajan estos temas desde el municipio en cuanto a políticas públicas, pero también como formación. Te dejo la palabra, José. Activa tu micrófono. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que escucharlos, ¿no? Y sentir esas palabras de gorila y bueno, y todo esto, que la verdad que lo viví en mis espacios de formación en la universidad, militaba en Franja y soy radical, convivo con un gobierno municipal que la verdad que no está arraigado a ningún partido político, sí se considera un poco peronista, pero el equipo de gabinete está conformado por muchos sectores políticos, y sobre todo jóvenes, ¿no? Yo soy un licenciado en trabajo social, tengo 31 años,
Y la verdad que trabajar estos espacios en el interior del interior es enorme, es un desafío constante el que tenemos, es un desafío también pensar en acompañar a muchos niños, niñas y niñes en sus construcciones de identidades. Hace poco, bueno, Fernando le comenté esto de vivir las sexualidades y cómo las podemos, soy una persona totalmente abierta, abiertamente gay, y cuando fue el Día del Orgullo, mi mamá me acompañó y mi mamá dio un discurso acompañando esto, para después, si quieren verlo en las redes sociales, está subido en mi Instagram. Eh, que no comparto muchas cosas, ¿no? Hay cosas que por ahí me diplomé en la Universidad Nacional de Jujuy en educación sexual integral y enseño en los espacios de formación docente, en los institutos de formación docente, ¿no? Y creo que ahí está la falla. La falla está en el docente que va a enseñar la educación sexual. El docente que sale con millones de subjetividades y no de objetividades. ¿Sí? Un docente que está en un sistema educativo salteño del Opus Dei enorme y que lo maneja el peronismo, ¿sí? Fernando, en eso también hay que ser consecuente de esto, ¿no? Tenemos una provincia ultracatólica que los ministros, la mayoría son del Opus Dei y que lo manejan totalmente a gusto y piacere la currícula que se va a dar, ¿no? Por suerte, en nuestros colegios, en la provincia de Salta, sí se habla de educación sexual, a diferencia de otras instituciones, perdón, de otras provincias, ¿no? Pensar también la educación sexual en los espacios de formación. Yo acá escribía en lo que es los espacios de formación, ¿sí? Es un objetivo y los contenidos que vamos a tratar, ¿no? Porque siempre caemos y recaemos en el lado biologicista y moralista, y no vemos la parte de la sexualidad, la cuestión del género y las cuestiones que tienen que ver con los derechos, ¿no? José, perdón. Últimamente, José, perdón, sí. quiero interrumpirte un minuto para invitarte a contestar luego la segunda parte de la pregunta en relación a tu trabajo específico y darle la palabra a Marco porque sé que se tiene que retirar, lamentablemente, pero podemos seguir nosotros un ratito más, ¿sí? Discúlpame, José, para no detenerlo mucho más a Marco. Sí, bueno, disculpen, me hubiera gustado continuar, pero tengo pacientes ahora. Y, así que se vuelva a repetir una nueva instancia de debate. Les agradezco. Muchas gracias, Marco, por tu participación. Vamos a estar en contacto haciendo una evaluación de todo esto. Gustazo que hayas participado y quedamos en contacto. Que tengas un lindo resto del día. Volvemos a escucharlo a José entonces. José, para terminar con esta idea tan importante, has dado, digamos, un pantallazo muy claro sobre el tema de la ESI en relación a la educación y algunas problemáticas. La segunda parte de la pregunta era un poco contar en el municipio cómo ves estos temas desde la acción social. Mira, nosotros la verdad que lo venimos trabajando bastante, hemos dado un cambio paradigmático enorme, ¿no? Si bien estamos trabajando desde de la misma gestión, pero hemos cambiado las piezas y las cabezas, ¿sí? En un momento teníamos el Consejo Municipal de la Mujer, que la verdad que es pensar en la mujer solamente, la mujer binaria, la mujer biológica, ¿no? Pensar en las mujeres autopercibidas, en el no binario, ¿sí? Entonces nos parece importante llevarlo más, ir más, un poco más allá y llevarlo a una dirección de género, diversidad y derechos humanos. Hoy por hoy la provincia reconoce a Rosario de la Frontera como uno de los 6 municipios
del interior que trabaja las áreas de género y diversidades, ¿sí? En el sur de la provincia nos hemos establecido como referentes institucionales. La verdad que para nosotros es enorme que sin tener la ley del cupo laboral trans podamos tener chicas y chicos trans trabajando dentro de nuestro municipio. Eso también habla de la apertura que estamos generando. Y bueno, la verdad que trabajar la ESI por ahí es un poco complicado, ¿sí? Desde los espacios. Hoy, en la actualidad, hoy estamos trabajando y nos parece importantísimo esto de compartir el conocimiento que hace rato estaban hablando los disertantes. No por tener los cargos o ocupar los cargos, no compartir el conocimiento con los compañeros de trabajo, ¿sí? Nosotros, al ser un área de acción social, al ser un área tan sensible, al ser un área tan que nos moviliza y tenemos que ser empáticos a la hora de trabajar con la necesidad del otro, con la... por cómo el otro, el vecino viene a pedir, a solicitar, ¿sí? Hemos decidido llevar a cabo, por ejemplo, al no tener una respuesta del gobierno provincial sobre la capacitación de la ley Micaela, hemos decidido con los profesionales de acá, ¿sí? De la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos, capacitar a todo el personal de la Secretaría de Acción Social en primera instancia sobre la ley Micaela, ¿sí? Bueno, eso también habla de que tenemos que ser un poco más aperturistas a la hora de hablar de políticas públicas, ¿no? Yo por ahí disiento mucho cuando hablan de la política pública y me encanta que podamos debatir y volver, porque está buenísimo cuando nos sentamos y escribimos la política pública, pero no tenemos en cuenta muchas veces los actores, quiénes van a estar en la política pública, ¿sí? Y a quién va dirigida esa política pública, ¿no? Pensar, por ejemplo, la ESI, jamás los espacios de formación docente, hay un una enorme diferencia entre Rosario y la Frontera, que una vez me tocó capacitar a docentes de Rosario y la Frontera, con Iruya, allá al norte de Salta, ¿sí? Y los docentes y las estrategias y las elaboraciones de mapeo, de trabajo en redes y cómo hacemos y cómo articulamos, es complicado, ¿no? Entonces, la verdad que es un desafío enorme el que hemos encarado desde este municipio de Rosario de la Frontera, pero bueno, siempre José, estamos abiertos por ahí a participar y estar. José, la verdad que lo que ustedes hacen en Rosario de la Frontera, hay un poco conocerlo por las redes, es realmente muy impresionante. A mí me gustaría que alguna vez pudiéramos discutir esto que vos decís. Al interior de los propios partidos, siempre me quedo con la sensación que el partido se disgrega cada vez más y más, no solamente el Partido Justicialista, sino los partidos en general. Me gustaría esos viejos partidos setentistas donde uno construía identidades y a partir de esas identidades comunidad. Hoy la pregunta es, ¿cómo se construyen comunidades cuando los partidos parecieran estar en franca descomposición? Pero bueno, acá estamos, somos unos pocos tratando de construir comunidad. Yo, José, quiero que estemos... Un montón, Somos, de construirnos y construirnos. Sobre todo en una provincia, Miguel, que es una provincia que tiene referentes de la alta sociedad salteña, o sea, hablo sin pena en la lengua porque es real, que no conocen el interior, ¿sí? Que cuando uno va a hablar con un secretario de asistencia crítica te diga, ¿ustedes tienen pueblos originarios en tu municipio? No es porque está pueblos indígenas, me dijo, no me dijo pueblos originarios, me dijo indígenas, o sea, es el salteño que se fue a Buenos Aires a estudiar y se quedó allá, y le dieron un cargo después porque ganó las elecciones acá. O sea, a eso voy, Miguel, ¿no? El poco conocimiento del territorio y cuál es la justicia social que pregona y que pregonamos, o la que queremos llegar a trabajar, ¿no? y es tan difícil llevarlo a la discusión de los partidos. Pero bueno, acá estamos intentándolo. Quiero compartirles con ustedes y luego darles la palabra a Sarela Arauz, que la vi acá todo el tiempo tan callada para conocerte.
Sarela, y que te conozcamos todos. Pero antes leerles una intervención que nos deja Paul desde Cafayate. Paul no tiene cámara y es muy tímido para hablar, siempre participa, pero él prefiere escribir. Pues, se emocionó mucho cuando vos hablabas, José, y mientras hablabas dijo esto: llegó el tiempo de hablar en ESI de la diversidad. Si todos somos trans en el camino de la vida, entonces continuamente nos estaremos reconstruyendo en este camino. No olvidar que todos somos parte de un todo. Uno, de una u otra manera, se enriquece en la pluralidad. La verdad que Paul, desde su conformación identitaria, desde su experiencia, desde su sensibilidad, sabe hablar en términos de pluralidad para construir comunidad, ¿no? Algo que si pudiéramos hacerlo al interior de los partidos, escucha cómo sería la construcción de poder desde otro sentido. Muchas gracias. Perdón, Paul, Fernando, perdón, Fernando. Sí, Eduardo. Bruno había pedido la palabra. Ah, perdón, Bruno. Ahí entonces te damos la palabra, Bruno, que veo tu mano levantada. Gracias por hacérmelo notar, Eduardo. Y luego a Sarela. Adelante. ¿Qué tal? Adelante, Bruno, desde Tucumán. Gracias. Yo trabajo en ESI, en el programa de Tucumán de ESI hace unos años. Concuerdo mucho con el planteo de Eduardo, y creo también que es necesario que como el peronismo, como movimiento social, no sé si el partido, hay que ver cómo es el partido, cada sede en cada provincia, pero quienes crean que es el partido también, tiene que, y de hecho ya estamos tarde en hacernos cargo de la ESI como política pública, como construcción de ciudadanía. Creo que tenemos que aceptar que las personas que mejor estudiaron la ESI son los pachos, porque la estudiaron en el 2006 y en el 2008 con los contenidos del programa, al punto tal que hicieron la otra, seccionando y cortando milimétricamente qué sí, qué no querían que se diga, y que hay toda una disposición política que se dio cuenta ya en el 2008 que esto era tan importante como política pública y tan disruptivo para la ciudadanía que apuntaron todas sus armas, y lo vienen haciendo con mucho resultado, ¿no? Y por otro lado me parece que hay muchos avances académicos, porteños, en ESI, y mucha gente que habla de ESI, pero no tiene la experiencia áulica de enseñar ESI, y que eso hace que mucha gente no entienda qué es la ESI. Es como, algunas veces parece que es como un horizonte moral al cual llegar. En realidad es una política pública que consta de ciertas secuencias didácticas que genera ciertas disposiciones en el aula y en la escuela. Y en ese sentido me parece que hace falta más peronismo haciéndose cargo de esa causa para hacerlo popular, para darle un enfoque de dispositivo de base comunitaria, porque sobre todo desde ciertos espacios académicos y también desde ciertos sectores de la izquierda, se exige ESI de modo así como imperativo moral, y muchas veces nos olvidamos de que se creó una serie de discursos absolutamente elevados y de avanzadas desde el 2006, incluso ahora en muchos lugares sigue siendo de avanzada para lo que es la formación de la comunidad, y que se pide que a docentes que son trabajadores y trabajadoras, la mayoría de los sectores populares, porque ser docente en Argentina es el sector popular, en las escuelas públicas por lo menos, se le exige que dé un salto ahí epistemológico para aplicar un contenido que es complejo. Que no es complejo de aplicar, es complejo de llegar a esa disposición para. Entonces sí me parece que es necesario, porque se vienen los 15 años, y el año que viene vamos a estar discutiendo si queremos tocar la ley, modificar, y qué entonces lo que se le puede poner, y cómo hacerla más adaptada a la realidad, y ahí es cuando uno dice a la realidad de quién. Para mí con la ESI, si es que se quiere tocar la ley, si es que se quiere pensar nuevos modos de implementación, se tiene que hacer federal sí o sí, y tenemos que poder hablar de pisos mínimos compartidos con quienes están en las metrópolis y están pensando más en Preciado o en Butler cuando piensan en ESI, y quienes están en todo el territorio argentino y están pensando en garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Para mí esa es una tensión que la tiene el paradigma de la ESI porque es una metodología crítica, pero que es necesario, hace falta peronismo. Que nos hagamos cargo más de eso, digamos. Eso no va. Gracias, estimado Bruno. Yo cuando te escuchaba me quedo pensando, a veces siento que nos cuesta enfocar el partido hacia el interior del partido. Es cierto
lo que vos decís en relación a la transformación de la ESI en la sociedad, pero ¿qué nos pasa al interior de los propios partidos? Es como que siempre el partido del lado oscuro de la luna que no se ilumina nunca, porque de ahí salen los funcionarios, de ahí sale, se emana poder, pero ¿por qué no se puede pensar sociológicamente la estructuración de esos partidos hacia adentro? ¿Qué nos pasa que no podemos hablar de ESI al interior del partido? Lo dejo como una pregunta, no la vamos a contestar acá, obviamente, pero tengo muchas ganas de escucharla a Sarela. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que satisfecha y sorprendida con el espacio. Vi la invitación en el Facebook y faltaba 15 minutos para que empiece y entré, porque me interesa mucho la temática. Soy psicoanalista y además he sido, bueno, con vos, Fernando, nos conocemos de la Universidad Nacional de Salta, muchos años dirigente del gremio docente universitario, y también, bueno, he trabajado muchos años en el colegio de la universidad, como en el servicio de orientación, he sido vicedirectora, y desde esos espacios siempre he tratado de promover, digamos, el trabajo de educación sexual integral, ¿no? Y bueno, la verdad que los aportes de ustedes, de todos ustedes, y bueno, lo que acaban de exponer Eduardo y Marco, me resultaron sumamente ricos. Y si bien no pertenezco al partido, tengo afinidad, acompaño, ¿no? Y me gustaría, estoy acá porque siempre trato de participar y acompañar y aportar en lo posible en espacios como este, ¿no? Así muchas gracias. Muchas gracias, Sarela, muchísimas gracias. La verdad que me hubiese gustado que haya muchos más compañeros del partido escuchándonos y compartiendo acá, pero bueno, quizás en algún momento lleguen. Sé que ellos escuchan, pero escuchan tras bambalinas. ¿Por qué será que en este partido justicialista cuesta tanto escuchar, que hay que escuchar desde atrás, pensar desde atrás, que cuesta tanto alzar voces cuando no son las voces autorizadas de 2 o 3 personas que conducen estas estructuras, a veces tan burocratizadas, pero a veces tan informales y brutales también en su construcción del poder? ¿Qué nos pasa a los peronistas salteños que estamos siempre esperando que nos den permiso? Pero bueno, dicen los grandes pensadores que en el mundo en que vivimos, pensar un poquito en líneas hacia la izquierda de los poderes, esto no significa que uno esté hacia la izquierda totalmente, pero deslizarse un poco en términos de concebir la izquierda como el valor de la vida humana, como el valor de los derechos humanos, es muy, muy difícil en este mundo en franca descomposición. Así que el hecho de que acá seamos 9, hemos llegado a ser 15, el hecho de que Eduardo y Marco y Analía y José y Bruno y Paul nos hayamos permitido este pequeño encuentro, que después lo vamos a irradiar. No sabemos, no podemos medir los resultados como en un laboratorio. Si me preguntan, me enoja que no estén mis compañeros peronistas, porque sí los veo cuando hay que jugarse cargos y esas cosas vacuas a veces, pero no los veo tanto defendiendo los derechos humanos y hablando de las cosas que le pasan al partido para ser un partido un poco mejor, más dispuesto a escuchar lo que la sociedad representa. Tomo el ejemplo de José, que tiene que trabajar casi en soledad ahí en ese cargo que tiene en ese municipio del interior, como dice él, si no fuera porque tiene un intendente que lo apoya full. Nos hacen falta muchos más José y muchos más intendentes como ese. Analía, si te cedo la palabra. Sí, yo quiero decirle a José que yo soy una gran fanática de Rosario de la Frontera. Iba, claramente la pandemia me ha impedido, y al punto de que me he casado ahí.
Soy tucumana, pero yo me casé en el Hotel Termas y tengo mucha gente conocida de Rosario de la Frontera. Yo voy al pueblo, tomo cafecito, hago mis compras ahí, amo Rosario de la Frontera. Así que cuando vaya, José, te busco. Le voy a pasar tu teléfono entonces, José, si me lo permitís, a Analía, Vale. para dejarnos en contacto. Sí, encantado. Yo siempre voy a Tucumán, yo soy un salteño tucumanizado, estudié mucho y conocí mis mejores amigos y mis mejores años de mi vida la pasé estuve en Tucumán. Bueno, a Bruno lo conozco porque militaba en la facultad, Bruno era de la oposición, yo de otro lado, pero pero creo que en esto, lo que decía Bruno hace rato, ¿no? Dijo una palabra tan importante y que por ahí no le hemos dado la relevancia, ¿no? La construcción de ciudadanía. Esa ciudadanía que nos cuesta tanto construirla, sostenerla, sustentarla para nosotros, ¿no? Y para todos los pibes, las pibas, las chiques que hay, ¿no? Y los procesos de deconstrucción que llevan a pensar. También hablaba hace rato, no me acuerdo cuál disertante hablaba de las diversidades, y cuando hablamos de diversidades, uno de los ejes de la educación sexual es respetar la diversidad. Y cuando pensamos en respetar la diversidad, pensamos que es solamente el colectivo LGBTQI+, ¿no? Y no es solamente eso, ¿no? Respetar a la persona, en el caso de Salta, a las personas de pueblos originarios, a las personas, en Rosario de la Frontera tenemos la mayor comunidad sikh hindú del país, respetar las culturas distintas, toda una cuestión que nos lleva también a pensar lo que es la educación sexual, ¿no? Y siempre caemos en la sexualidad, en el sexo, en lo biologicista, y no pensamos la educación sexual. A mí me atemoriza mucho, y tengo miedo de estos espacios, ¿no? De la educación emocional, loco. Hay un espacio donde uno de los ejes de la educación sexual es reconocer nuestras emociones, y eso está, digamos, en la educación sexual. ¿Y para qué generar otro gasto público en hacer una materia que se llame educación emocional cuando podemos trabajar desde la educación sexual, reconocer yo mis tristezas, mis alegrías, mis emociones? La verdad que es complicado. Les digo porque trabajo en los espacios de formación docente, y hay alumnos, o sea, tal vez mucho más grandes que yo y otros más chicos, y que tal vez los más chicos vienen mucho más desconstruidos, pero sigue existiendo que la educación sexual es pene, vagina y relaciones sexuales y nada más. Y también la naturalidad con la que debemos hablar, ¿no? Entonces, por ahí sí uno es expresivo, se exaspera, reniega, pero bueno, por ahí los invito, Analía, cuando vengas a Rosario, me encantaría que vengas y le paso la traes a Bruno, que hace un montón que no lo veo, o cuando vaya a Tucumán nos juntamos, pero sí. Hey, no me dejen afuera, yo también voy. José, quiero decirte que siento que descubro un amigo, un compañero para poder hacer este tipo de construcciones. Me encanta estar compartiendo con vos este espacio y enredándonos para construir ciudadanías y para reedificar la idea de pluralidad, ¿no? Yo, dado lo avanzado de la hora, quiero cederle la palabra a Eduardo para que hagas un cierre, Eduardo, y podamos despedirnos, y luego vamos a hacer circular este video, vamos a ir evaluando un poco qué impacto se puede lograr en estos compañeros tan difíciles a veces de participar. No, ¿Eh? me van a matar, pero ni... A ver, primero voy a responder a un comentario que hizo José que me parece que probablemente merezca una disculpa.
cuando me refería a los gorilas, hizo bien Fernando en hablar que los gorilas no están estrictamente en el Partido Centenario, como se le suele conocer. No me refería particularmente a ese partido. Sí, estoy en Córdoba, así que te podés imaginar que gorilas no hay solamente en el Partido Radical, sino también en el partido cordobesista peronista, o sea que no tengo ningún empacho en decirlo. Me reconozco compañero de gente como Santoro, como Moró, así que creo que nos entendemos, José, de qué estoy hablando cuando digo que a alguien que tiene una mentalidad gorila, sea del partido que sea, no va a tener ningún interés en la educación pública, y menos en un aspecto tan sensible como es la educación sexual integral. Rescato lo que vos decías. Hay una cosa que vos señalaste que me parece que es básica. Los institutos de formación docente son el lugar central a donde esta batalla hay que darla. Lo segundo, esta batalla, el lado más gorila de esta batalla está en la educación emocional. La educación emocional es un aparato creado, porque una cosa es la pata afectiva de la ESI, que es como la pata ética, la pata biológica, la pata... vieron que la integralidad, dice, son como 5 o 6 notas, entre otros lo afectivo. Pero la educación emocional como programa es funcional a la gobernanza neoliberal. Y entonces eso creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque es peligrosísimo. Es adormecimiento de conciencias. No es una pedagogía sentimental, que a eso hay que darle vuelta. Para no dejar, así como no tenemos que dejarle a ciertos sectores la educación para el amor, porque no es de ellos, tampoco dejar la educación de las emociones solamente en esos sectores, pero sí recalco eso que decía José sobre ese aspecto, me parece. Y bueno, había alguna otra cosa más, pero me olvidé. De ninguna manera cerrar, que quede como una conversación abierta esta, y que bueno, podamos seguir hablando sobre estas cosas. Y por ahí, Más allá de Fernando, que vengan gente o que no venga gente. Pobre el que se lo perdió, decía una vieja en Villa María. Pobre el que se lo perdió. Fernando, por ahí estaría bueno que hagas un grupo de WhatsApp, así podamos también compartir algunas intervenciones o modalidades pedagógicas, pues, por ejemplo, de María o de Bruno, que mucho también andamiaje teórico en lo pedagógico, y que nos pueden servir para las posibles futuras ponencias que podemos realizar en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en donde fuese, pero la idea es trabajar, ¿sí? Y podríamos modificar para real implementación, no simbólico, sino real, ¿no? Entonces, por ahí estaría bueno hacer un grupo y poder compartir las experiencias desde lo bibliográfico, desde lo que uno hace. Me gusta mucho tu propuesta, José, lo intentemos, a ver qué sale. Así que les voy a ir preguntando a cada uno si quiere integrarse al grupo, le voy armando. Y Sarela, me pasás tu celu, así estamos en contacto, ¿eh? ¿Te lo paso acá en el chat? Sí, por favor. Sí, Bueno, por favor. si no, ya que tengo la palabra, aprovecho de decir que me parece muy interesante el planteo que hace Fernando. Estás interpelando un poco las estructuras de poder dentro de los partidos, ¿no? Que creo que no solo pasa en el partido justicialista, pasa en general. Y vos fíjate que en un tema tan sensible y tan esencial a nuestras vidas como la sexualidad, justamente está atravesada por esta cuestión del poder. Vos le hiciste una pregunta muy interesante a Marco hace un momento, ¿no? De por qué los hombres por ahí evadían hablar de esto, ¿no? Pero en ese recorrido y en toda esa articulación que hizo Marco, es muy interesante, porque ahí aparece todo el tema del poder también vinculado a la sexualidad. Y no es un tema menor dentro de los partidos. Me parece muy interesante que aparezcan estas voces interpelando. Sería lindo que las podamos reproducir y acrecentar.
Yo diría, Sarela, que para simplificar lo que dijo Marco, es porque están todos castrados e incompletos, básicamente. Creo que no les gustaría definirse desde ese lugar, pero estaría bueno ver que algunos de mis amigos en el Partido Justicialista y sobre todo los de mayor poder pudieran hablar de sus propias castraciones y de sus propios deseos. Otro sería... Pero a ver, espera, a ver, suponete que eso fuera verdad, suponete. Pero me parece que no hay que entrar por ahí. Me parece que hay que volver a ver esto, convencer que es una agenda nuestra. Y cuando digo nuestra, probablemente no partidaria, si vos querés, pero una agenda de los progresismos, tengan el color que tengan, atender a estas cuestiones. Hay que convencer a la gente, que así como la gente se tiene que vacunar, o tiene que tener, si le falta la copa de leche, tiene que tenerla en la escuela, tiene que tener la ESI. Mira, Porque la familia no se basta en eso. Eduardo, yo ahí, cuando siempre hablo y planteo esto, siempre entro con esta pregunta, ¿no? ¿Somos ciudadanos o habitantes? ¿Queremos ser ciudadanos o habitantes? Y entra esta disyuntiva de no saber bien cuáles son los conceptos y plantear qué es ser ciudadano y qué es ser habitante. Lo que nosotros tenemos que nuevamente construir es esto, el rol de la ciudadanía. Tenemos espacios de formación, de nuestros espacios de nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas. La 26061 es clara, es esencial, y la mayoría de los docentes que ejercen hoy la docencia en Argentina no conocen el marco normativo de la 26061 y la 26150. Entonces, nosotros violar la 26061 ya le estamos haciendo un daño enorme a nuestros niños, niñas y adolescentes. Enorme, ¿sí? Y no estamos construyendo ciudadanía. Lo que nosotros queremos es construir ciudadanía, reafirmar esa ciudadanía. Queremos niños que sepan cuando estén en peligro de una violación, cuando sepan, como trabajador social, Eduardo, me ha tocado estar en momentos en donde el juez de familia dijo, no ha sido violado porque dijo, le tocó el pajarito. El pajarito puede ser que esté colgado ahí en la jaula, ¿sí? Porque seguimos usando esas palabras para hablar de nuestros genitales, y no con las palabras justas, ¿no? Con las palabras que merecemos, porque hasta miedo nos da de decir pene y vagina en un aula, ¿sí? Entonces, por eso también hablo de las objetividades y las subjetividades, ¿sí? Hay que dejar de lado las subjetividades con lo que vengo, ¿sí? Y empezar a trabajar lo objetivo. ¿Qué alumno y alumna quiero yo para el futuro? ¿Contribuyo o no a la educación? ¿Sí? Me cuesta mucho acá en el instituto. La verdad que en los institutos de formación docente donde trabajo, los rectores son enormes, tienen una permeabilidad de trabajo enorme, enorme. Hemos trabajado el educar en igualdad, 3 días de jornada intensa, muy buena, muy interesante. Pero de ahí, ¿qué haces con los otros que no tienen las mismas posibilidades? Yo quiero decir una cosita en función de tanto lo que dijo Eduardo como Matías y vos, Fernando, ¿no? Bueno, y Sarela también, el tema de cómo hacer para sumar, ¿no? Dentro del partido a todas aquellas personas que, o producto de la represión, la sexualidad es algo muy ajeno y que genera temor, o también creen que es un tema exclusivo de la biología, o de los ámbitos médicos, o del ámbito educativo, y no se ven interpelados por la sexualidad. Entonces yo creo que para poder sumar estos debates en un partido, hay que asociarlo, como dice José, hay que asociarlo al concepto de ciudadanía, al concepto de niñez como sujetos de derecho. Y como dice Eduardo, esto que constituye un puntapié, ¿no es cierto?, en un partido con una mirada progresista. Es decir, hay que despertarles la necesidad de esto. Si no, si viene impuesto, porque esto es una ley, porque así hay que hacer, no funciona. En las escuelas ya nos ha dado muchísimos ejemplos que por más que a la directora vos le plantees que es una ley, no le interesa. Si a ella no le interpela, no va a permitir, no va a acceder
no va a habilitar, y lo que necesitamos es eso, que se habiliten, que se abran las puertas. Así que hay que... Amigos y amigas, si de verdad... Hay que seguir trabajando. Yo quiero hacer la revolución y la quiero ya, y quiero otro mundo posible donde podamos vivir todas y todes. Les quiero agradecer a ustedes por acompañarme, por contenerme, porque a veces, como me pueden notar, me enoja, quiero ya el cambio, quiero esto, y por ahí, claro, obviamente, es el tiempo de cada quien poder hacer esto. Me siento en menos soledad con ustedes acá, con toda la gente que nos ha acompañado, y también con los encuentros anteriores, que han sido muchos. Obviamente pasamos, noviembre es un mes difícil, está terminando, estamos a fin de año, hay muchas cosas que pueden dar explicaciones por qué hemos sido tan pocos hoy acá, pero hemos sido nosotros, y esto que ha planteado José, de hacer un WhatsApp y ver cómo podemos pensar esto hacia adelante, puede ser muy lindo. Así que los invito y las invito a ustedes a que sigamos en contacto y que sea el primero de muchos encuentros. No sé si vamos a hacer la revolución como yo quiero, pero podemos encontrar el afecto y el placer entre nuestras voces para ir radiando en la medida de lo que se puede. Muchísimas gracias. Ya por lo avanzado la hora tenemos que cerrar, porque ahí en el partido están esperando el Zoom también para otras actividades. No sé si alguien quiere, Eduardo, por ahí decir alguna última cuestión. Yo... No, nada más que agradecerles mucho la conversación. Fue muy lindo conversar. Muchas gracias. Voy a subir esto lo sigamos. Para que lo tengamos todos presentes y no nos olviden. Les mando un abrazo grande a todos y a todas, y seguimos en contacto. Nos vemos. Individual. Nos vemos. Ahí dejé mi celu, Fer. Sí, ya lo tomé nota, Sarel. Okay. Chau, chau. Chau, chau. Chao, un gusto.